Bien amados, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo y vamos a hacer un nuevo vídeo con la ayuda del Señor hablando sobre un gran terremoto que va a suceder, un terremoto que ha sido profetizado. Vamos a leer el libro de Zacarías, pero también vamos a estar leyendo en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, capítulo 27 y el capítulo 28, y también en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, y también en Apocalipsis el capítulo 6, donde vamos a ver un verso que se destaca con respecto a lo que es el terremoto. Este gran terremoto, hermanos, que va a suceder uno de estos días, entonces podemos decir con toda confianza bíblica que es un terremoto que ha sido profetizado. Y este terremoto, este gran terremoto que va a sobrevenir sobre la Tierra, va a afectar a todo el planeta. Todo el planeta se va a ver afectado por este megaterremoto, ya que entendemos que va a, digamos, todo lo que es la costa oeste de California se va a hundir. Ciudades como San Francisco, como San Diego, como Los Ángeles, ciudades de millones de personas, donde viven millones de personas, toda esa zona, ese litoral se va a hundir, va a caer al mar, porque ha sido profetizado que así será. Entonces, este es un terremoto que va a afectar el mundo entero. El tsunami que va a provocar, es decir, el desprendimiento, esa gran porción de tierra que va a caer al mar de la costa oeste de los Estados Unidos, va a provocar un tremendo tsunami. El agua va a entrar, pero muchísimos kilómetros a la tierra de Norteamérica. Ya entendemos que hasta el estado de Indiana. Entonces, la verdad que es un megaterremoto, pero este megaterremoto va a afectar a todo el mundo. Y una de las cosas extraordinarias, digamos, es que el Monte de los Olivos, que está en Jerusalén en este minuto, está perfecto. El Monte de los Olivos se va a partir en dos. Eso lo vamos a leer ahora para confirmar, digamos, lo que estamos hablando, este comentario. El Monte de los Olivos se va a partir en dos. Y este partimiento del Monte de los Olivos va a ser un valle muy grande, un valle muy grande. Y dice el profeta Zacarías que la gente va a huir despavorida, como huyó en los días de Usías, en los días del terremoto, entiendo, del rey Usías. Eso lo vamos a corroborar leyendo en Zacarías 14. Entonces, ya Zacarías, 520 años antes de la primera venida de Jesucristo, estaba anunciando ya Zacarías la segunda venida del Señor Jesucristo. Ya estaría anunciando este gran y mega terremoto que es el terremoto de la resurrección de los que duermen. Vamos a leer en Mateo también que en Mateo suceden dos cosas extraordinarias en el capítulo 27 y en el capítulo 28. Bueno, el capítulo 27 habla que el día viernes, cuando prendieron a nuestro Señor Jesucristo y lo llevaron para examinarlo, para flagelarlo y todo eso, y después para crucificarlo, porque entiendo que ya habían decidido la suerte de nuestro Señor de crucificarlo, entonces ese viernes hubo un temblor de tierra y el velo del templo se rasgó. El viernes, cuando Cristo fue crucificado, el velo del templo se rasgó, pero se rasgó de arriba hacia abajo, mostrando que no había mano humana en este rasgamiento del velo. Y el lugar santísimo quedó a la vista de todos, porque el velo fue rasgado. Y entonces, y ahí hallamos que Cristo estaba en el Calvario, ¿ya? Y sucedió un gran temblor de tierra.
el sol se oscureció y todo eso. Pero el domingo, en vísperas de la resurrección del Señor, dice la Biblia que hubo un gran terremoto, y las piedras se partieron, y muchos cuerpos de santos se levantaron después de él, después del Señor, porque el Señor fue la primicia de la resurrección, fue el primero que resucitó entre los muertos. Pero después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia que muchos cuerpos de santos se levantaron y fueron a la santa ciudad, es decir, fueron a Jerusalén y fueron vistos por muchos. Eso lo vamos a leer en Mateo 27. Y también en Mateo capítulo 28, versículo 2, la Biblia habla de este gran terremoto que sucede el día domingo, cuando el Señor, nuestro Señor Jesucristo, se levantó entre los muertos. Bueno, como Dios no cambia, porque dice, la Biblia dice, yo Jehová no me mudo, y en Dios no hay sombra ni mudanza de variación, el Señor no cambia, Él es el mismo de ayer, hoy, por todos los siglos. Si hace 2000 años atrás hubo un temblor de tierra el viernes cuando Él entregó el Espíritu, ¿ya? Y nos redimió de nuestros pecados y nos sanó de nuestras enfermedades, porque la Biblia dice que con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados de una vez y para siempre. Entonces, amados, y si el domingo hubo un tremendo terremoto, ¿ya?, donde resucitaron las primicias del Antiguo Testamento, vale decir, resucitó Abraham, Isaac, Jacob o Israel, José, digamos Moisés, Josué, ve usted, Samuel, todos los profetas, yo diría, cierto, Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego resucitaron, y todas las primicias del Antiguo Testamento, estos profetas que estamos mencionando, ellos fueron resucitados, fueron despertados ese día domingo y se levantaron de las tumbas, pero eso fue después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces decía, como Dios no cambia, no hay mudanza y sombra de variación en nuestro Señor y sus modos son invariables, la resurrección de la iglesia, de todos los santos, de las 7 edades de la iglesia, vale decir todos los santos de la primera edad de la iglesia que fue Éfeso, ya cuyo mensajero fue Pablo, la segunda edad de la iglesia que fue Esmirna, cuyo mensajero fue Ireneo, la tercera edad de la iglesia que fue Éfeso, Esmirna, Pérgamo, ya que fue cuyo mensajero fue Martín, la cuarta edad de la iglesia cuyo mensajero fue Colombo y fue Tiatira, la quinta edad de la iglesia, los santos de la quinta edad, ya que fue Sardis, cuyo mensajero fue Martín Lutero, bueno, y también Wesley, que fue el mensajero a la sexta edad de la iglesia, es decir, a la edad de Filadelfia, y también la séptima edad de la iglesia, todos los que han dormido en este tiempo, antes de este gran terremoto, y cuyo mensajero fue el hermano William Branham, todos estos santos, que son millones, que están durmiendo, están esperando por nosotros que la iglesia del tiempo del fin llegue a la perfección para traer la resurrección. Y esta resurrección, amados, viene acompañada de un mega terremoto, ya que lo vamos a estar viendo en Apocalipsis versículo 6. Pero antes de eso vamos a ver la venida del Señor en 1 Tesalonicenses 4:16, donde todos los que están durmiendo, ya descansando, durmiendo a través de las edades, también ellos son despertados y ellos resucitan para vida eterna, ¿ya? Ellos resucitan porque son levantados, porque juntamente con nosotros que vivimos seremos arrebatados, se vamos a leer en el libro de 1 Tesalonicenses capítulo 4, luego nosotros los que vivimos juntamente con todos estos santos del Nuevo Testamento que han sido despertados para vida, vamos a ser arrebatados en las nubes para recibir a nuestro Señor en el aire.
Y de ahí evidentemente que nos vamos a la cena de las bodas del Cordero por 3 años y medio, ¿ya? Donde estaremos disfrutando de la cena de las bodas del Cordero. Porque ustedes recordarán, hermanos, que la unión con nuestro esposo, que es Cristo, el novio celestial, es aquí en la tierra. Y el mensaje del tiempo del fin es para unirnos a nuestro novio, que es nuestro esposo. Entonces, eso es. Y acá en la tierra, en ese periodo de 3 años y 6 meses, como todos ustedes bien conocen, sucede la gran tribulación, la cual, bueno, tristemente pasarán las vírgenes fatuas, que son buenas personas, ya que son vírgenes. Ellos creen en Dios, aman al Señor, pero no tenían aceite en sus lámparas, vale decir, no tenían el Espíritu Santo para hacer funcionar la palabra que estaba en ellos. Entonces, eso es, amado. Vamos a empezar a leer en Zacarías para ver esta gran profecía del terremoto profetizado en la Biblia. Esto es debido a que hace unos días atrás estaba escuchando algunas noticias de Israel y escuchaba a un israelita de nacionalidad también argentina. Ustedes seguramente lo han escuchado más de alguna vez, de apellido Bacari. Y él, juntamente con otro amigo de él, muy conocedor de la historia de Israel, de la ciudad de Jerusalén, creo que él es más que guía, ya es un instructor de todos los sitios históricos y de todas las cosas relevantes que han sucedido en Israel y sobre todo en la ciudad de Jerusalén. Bueno, pues yo le oí a ellos que en el Monte de los Olivos sucedieron muchas cosas, y el título que puso Bacari en su video, en el video que hizo, fue justamente que el Monte de los Olivos se iba a partir en 2, pero no siguieron desarrollando lo que dice la profecía. Disculpen, entonces, pero vamos a desarrollar un poquito esta profecía. Y lo notable, lo que ellos decían, era que en el Monte de los Olivos y en Jerusalén está, digamos, el lugar de más discordia de todo el Medio Oriente, que es la explanada del templo. En la explanada del templo, ya, ahí está, digamos, ahí estaba el antiguo templo que edificó Salomón para la gloria de Dios. Y ahí estaba el templo que reedificó Herodes, entiendo. Pero ese mismo lugar, el año 70, el general romano Tito, cuando sitió Jerusalén y después rindió a la ciudad, quemó el templo. Lo quemó, lo destruyó, no quedó nada del templo. Y eso fue el año 70. Y el año 600, unos pocos años después de la creación del Islam por Mahoma, y los que le ayudaron en todo eso, en la creación, digamos, del Islam, ya la fe islámica, creo que eso fue alrededor del año 560, si no estoy equivocado, 570, no sé, ustedes busquen bien, pero por ese tiempo Mahoma, que era analfabeto, bueno, él trajo lo que es la religión islámica. Y dicen ellos, digamos, está escrito creo que en la Surá o la Sura, que son los capítulos del libro de los musulmanes, ya del Islam, ya del libro de ellos. Entonces una de las suras dice que Mahoma subió de esa mezquita porque el año 600 Omar, sobre las bases del templo de Salomón y exactamente en el lugar santísimo, edificó una mezquita que se llama la Mezquita de Omar. Pero esa Mezquita de Omar, que fue edificada sobre las bases del templo de Salomón, fue una mezquita edificada y dedicada al Dios del Islam, Alá. Y Alá no es el Jehová del Antiguo Testamento, que es el Jesús del Nuevo Testamento, porque Jehová del Antiguo Testamento, ¿cierto?, es Jesucristo mismo, porque la Biblia enseña que Dios es uno solo, ¿ya?
Eso lo encontramos en Deuteronomio 6:4, si no estoy citando mal la escritura, donde Moisés le enseñó al pueblo el mandamiento que Dios le dio. Y Moisés dijo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu entendimiento. Entonces, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel es uno solo. El Dios de los profetas del Antiguo Testamento es uno solo. El Dios de los cristianos es uno solo y es Jesucristo. Pero la mayoría de la cristiandad, y debo decir esto, han tomado el dogma católico romano ya de lo que es la Santísima Trinidad o la doctrina de la Trinidad, la cual habla y dice que Dios son tres personas distintas. Son tres personas distintas, un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Y estas tres personas forman en unidad un solo Dios. Pero eso no puede ser, eso es antiescritural, porque son tres personas distintas y Dios es una persona con tres manifestaciones o las que Él quiera tener. Porque el Dios único, una persona, el Dios único, se manifestó, sus manifestaciones mayores son Padre, Hijo, el mismo Dios único vino como Hijo, vino como Emmanuel. Y este Dios único, Él es Espíritu y el Espíritu es Santo. Por eso que el Padre de Jesús, el que creó a Jesús, el cuerpo de Jesús, en el vientre de María, el cuerpo humano en el cual Dios mismo, la deidad se encarnaría, el Padre de Jesús es el Espíritu Santo. Lo podemos leer en la Biblia. Y el Espíritu Santo y el Padre son la misma persona. Y si usted escudriña en Isaías capítulo 7, verso 14, Isaías capítulo 9, verso 4, allí usted va a leer que el Hijo es el Padre eterno, porque Dios vino como un Hijo para dar a conocer al Padre. Entonces, ese es el misterio de la piedad. Pero el Dios, digamos, de la mayoría de la cristiandad, un Dios trino, tres personas distintas que hacen un Dios, no es el Dios de Israel. Ese es un dogma, no es el Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, de José, de Moisés, de Josué, de los profetas, de Samuel, de Elías, del profeta Elías, de Jeremías, de Abdías, de Micaías, de Nahum, no, de Malaquías, de Zacarías. No es el Dios de ellos. El Dios de ellos es Jesucristo. Y Jesucristo, muy luego, después de este terremoto que vamos a ver ahora, se va a dar a conocer a los judíos. Dios mismo va a enviar a los 144.000 judíos que van a estar en Israel, en este tiempo ya lo están allí, van a recibir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a través de Moisés y Elías. Eso usted lo puede ver claramente en el capítulo 17 del libro de Mateo, donde es la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, y se le aparecieron Moisés y Elías. Vale decir, Moisés y Elías ya saben que Jesucristo es el Dios único y verdadero. No hay otro Dios fuera de Él. Por eso que en el Antiguo Testamento se habla de que el Señor Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Y también advierte, dice: hijitos, guardaos de los ídolos, porque creer en dos o tres deidades, eso es politeísmo y eso Dios lo aborrece. Entonces, hermanos amados, hay un solo Dios nomás, y ese en el Antiguo Testamento era Jehová o Yahvé, el Dios de los hebreos, y en el Nuevo Testamento es nuestro bendito Señor Jesucristo. Entonces, pero el Dios que adora la cristiandad, que acepta la doctrina trinitaria de tres personas distintas, ese no es el Dios de la Biblia. Perdónenme, no quiero herir sentimientos, pero ese no es el Dios de la Biblia. Entonces allí sobre la explanada del templo
donde, estoy repitiendo, donde Salomón edificó el templo al Dios único, al Dios verdadero, ya el año 600, vale decir del año 70, que destruyó Tito el templo, pasaron muchos años, solamente estaban las ruinas del templo. La religión del Islam nació el año 560, 570, y en el año 600 y pasado de fracción vino, Omar, ¿ya? Y él edificó, Omar, de la religión islámica musulmana, un convertido al Islam. Entonces él vino y edificó la mezquita de Omar, un lugar de adoración a el Dios Alá, el Dios Alá, el Dios de del Islam. Yo nada en contra de los islamitas, no tengo nada en contra de ellos, los respeto, pero yo soy cristiano, ¿ya? Entonces ese es el problema. Entonces, y el problema es que en el mundo islámico solamente el musulmán cree que hay un solo Dios, que es Alá. Y bueno, y el mundo cristiano también creemos que hay un solo Dios, que es el Señor Jesucristo. Bueno, entonces, amados, siguiendo un poquito, Omar edifica la mezquita de Omar, ¿cierto?, sobre las bases del templo de Salomón. Y eso es para invocar al Dios Alá. Y en esa mezquita, entiendo, de Omar, dice el Islam, creo, yo no lo he leído, pero lo he oído, en una de las suras dice que Mahoma, el profeta Mahoma, subió al cielo, ascendió al cielo. Bueno, entonces, pero ahí también, cerca de ese lugar, ¿cierto?, ascendió nuestro Señor en Betania. En Betania, ante una multitud de 500 personas, más o menos, ascendió al cielo nuestro bendito Señor Jesucristo. Él ascendió a los cielos y una multitud como de 500 personas lo vieron ascender. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Ahora, todo lo que se ha dicho después de lo que está escrito en la Biblia es una copia, francamente, digamos una copia, yo creo. Porque el único bíblicamente que ascendió al cielo es nuestro bendito Señor Jesucristo. Y bueno, y entonces eso es, y él dijo ya cuando estaba en Betania, cuando él ascendió, ante una multitud de 500 personas que lo quedaron mirando como él se iba al cielo y que una nube lo ocultó. La Biblia dice que 2 varones que eran ángeles le hablaron a la multitud y le dijeron: varones galileos, ¿qué están mirando ustedes al cielo? A este mismo Jesús, así como ustedes le ven ir, asimismo Él vendrá otra vez, asimismo Él volverá. Entonces, amado, voy a continuar un segundo, unos minutos más, leyendo estas escrituras para confirmar lo que estamos hablando. Entonces, Bacari y su amigo hablaban cosas relevantes que habían sucedido sobre el monte Los Olivos y en sus inmediaciones, como por ejemplo que allí está el lugar donde, entiendo si no estoy equivocado, el lugar donde Abraham, sacrificó a Isaac, ¿ya? Ahí sacrificó sobre el monte Moriah. Abraham sacrificó a su único hijo Isaac, o lo iba a sacrificar porque el Señor detuvo su mano. Y lo iba a sacrificar a Abraham y Dios detuvo la mano y le dijo: detén tu mano, Abraham, ¿ya? Y no sacrifiques a tu hijo Isaac. Entonces, pero en el Corán, tengo que decirlo, en el Corán entiendo que está sustituido Isaac por Ismael, porque recordemos que Abraham tuvo 2 hijos, uno de ellos con su sierva, con Agar la egipcia, que fue Ismael, que Ismael, entiendo, tuvo 12 hijos y de ahí vino la nación árabe, ya todo el mundo árabe, ya, pero después nació el hijo de la promesa, Isaac, que es un tipo de Cristo, ya nació el hijo de la promesa, que fue Isaac, un tipo de Cristo. Y la verdad que la Biblia dice, el apóstol Pablo dice que el hijo de la sierva no heredará junto con el hijo de la libre. Ahí hay una cosa que quizás algún día podríamos hablar con la ayuda del Señor.
Entonces, amados hermanos, ahí viene este problema, digamos, esta crisis que hay en Medio Oriente hoy en día, que tiene sus comienzos, sus orígenes en estos dos hijos de Abraham, Ismael e Isaac, ¿ya? Ismael e Isaac, uno hijo de la sierva y el otro hijo de la mujer libre, a la cual amaba Abraham. Entonces, y ahí viene esta cosa, digamos, que culmina, digamos, ahora en el tiempo del fin y que está decantando a todas las naciones, porque escuchen bien esto, amados, todas las naciones van a tener que tomar partido o posición, o con Israel o contra Israel, o están a favor de Israel o están en contra de Israel, para que se cumpla la palabra que creo que está en Deuteronomio, la palabra del Señor, del Dios viviente, que Dios le dijo: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Entonces eso habla claramente que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios y que Dios pelea por Israel. Entonces eso es, amados hermanos. Ahora voy a leer las escrituras aquí en el libro de Zacarías, capítulo 14, bien, versículo 4, donde dice así: en el nombre de Jesucristo leo: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Los pies de nuestro bendito Señor Jesucristo, escuchen. Dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está frente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio. El monte de los olivos se partirá por en medio, dice, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y dice: y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá. Y escuchen esto porque es muy sobresaliente. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos, porque los resucita. Todos los santos que han partido, ya que fueron redimidos en las edades por la bendita sangre de Jesucristo, que la sangre los lavó y los redimió, estos santos son despertados. Y por eso que dice acá: y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Entonces, ¿qué está hablando el profeta Zacarías en el capítulo 14? Que viene un gran terremoto, digamos, sobre Jerusalén y sobre el mundo entero, porque el monte de los olivos se va a partir en dos y que va a ser un muy grande valle y que la gente va a huir como huyó en los días de Uzías, rey de Judá, porque en los días de Uzías también hubo un gran terremoto. Pero este terremoto dice: y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Y dice entonces: y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura, porque será un día tenebroso, un día de tinieblas, un día de densas tinieblas espirituales, porque ya el profeta Isaías en el capítulo 60 había profetizado y que había dicho: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, porque densas tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá o nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y las naciones andarán a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Entonces, todos los profetas están profetizando o profetizaron, muchos de ellos, sobre este tiempo del fin. Y aquí dice que acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura, será un día denominacional, un día de fervor denominacional, de denominaciones, ¿ve? Pero no de la luz, de la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, cuando formarán
una iglesia única, universal y todo lo que usted ha oído, ¿ya? Y vendrá el reinado de la bestia y todo eso. Pero antes de eso viene el terremoto de la resurrección de los que duermen. Entonces el orden es este. Viene ese tremendo terremoto porque el Señor pone sus pies, el Señor Jesucristo pone sus pies sobre el monte de los olivos. ¿Ya? Se parte el monte de los olivos por este gran terremoto y es el terremoto de la primera resurrección, donde millones de los santos, millones de santos del Nuevo Testamento son resucitados porque Dios, el Señor Jesucristo, viene a llevárselos juntamente con nosotros para la cena de las bodas del Cordero. Entonces dice, y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. El bendito mensaje que nosotros hemos oído, ¿ya? Y que hemos recibido, el mensaje de Dios que nos apareja para el arrebatamiento y que transforma nuestras vidas, que nos convierte a la fe de los padres de Pentecostés y también nos da gracia y fe y gracia para el rapto prometido. Entonces aquí está la primera escritura de Zacarías 14, versículo 5. Léalo usted. Ahora vamos a ir directamente a Mateo para poder compartir con ustedes, hermanos, digamos, el temblor que sucedió el día viernes, cuando nuestro Señor Jesucristo nos redimió en el Calvario. ¿Ya? Entonces dice así en Mateo 27, versículo 50, donde dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, ¿ve? Como les decía, mostrando que no fue una mano de hombre, Dios mismo rasgó el velo del templo. Dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Eso fue el viernes, cuando hubo un temblor de tierra. Y dice el verso 52, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Pero esto no fue el viernes, esto fue el domingo después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que fue el primero que se levantó de los muertos. Y dice el verso 52 del capítulo 27, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Esta fue la resurrección de las primicias, hermano, hace 2000 años atrás. Escuchen, voy a seguir hablando un poquito. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Quiénes son estos? Estos son los santos del Antiguo Testamento. Todos ellos, Abraham, Isaac, Israel o Jacob, José, los profetas, todos fueron despertados, fueron resucitados. Escuchen, dice, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos, es decir, muchos los vieron estos santos resucitados del Antiguo Testamento, pero no los reconocieron, ¿ya? Pero ellos sí reconocieron el lugar, bendito sea el Señor. Dice, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, ¿ve? Esto fue después de la resurrección, no fue el viernes, fue el domingo. Después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Dice, el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, es decir, lo estaban guardando en el sepulcro, visto el terremoto, porque el domingo fue hecho un terremoto, no un temblor de tierra, fue un terremoto. Y ese terremoto fue por causa de la resurrección de las primicias del Antiguo Testamento. Todos los santos que estaban
esperando la venida del justo en el paraíso, Jesús los fue a buscar al paraíso y vació el paraíso. Y la Escritura dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Cuál cautividad? La que estaba en el paraíso. Él dijo, por así decirlo, hijos, vengan, los he venido a buscar, y se los llevó a la gloria. Los santos del Antiguo Testamento. Entonces, dice, y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, esto es luego que Jesús había muerto y lo habían puesto en el sepulcro que José de Arimatea había comprado, ¿cierto? Y que habían encargado a guardias romanos, entiendo, que lo guardaran para que los discípulos no vinieran, según ellos, y robaran el cuerpo y dijeran que él había resucitado. Para que no sucediera eso, pusieron guardias ya romanos en el sepulcro. Dice el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, este terremoto que fue el domingo de madrugada, dice, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Voy a leer entonces acá el capítulo 28, versículo 2, para poder avanzar un poco. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto. Ahí dice punto y coma. Porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Entonces lo que quiero destacar, amados, es que el domingo, muy de madrugada, la resurrección del Señor, aconteció en la resurrección del Señor un tremendo terremoto. Y ese fue el terremoto de la resurrección del Señor, pero también resucitaron las primicias. Entonces ahora, quiero decir, después de 2000 años, nuestro Señor no cambia en sus modos. Por eso que viene un gran mega terremoto, que es el terremoto, ahora no de las primicias del Antiguo Testamento, no, porque ellas ya fueron levantadas. Ahora son levantados los santos del Nuevo Testamento, que son parte del cuerpo de Jesucristo. Entonces, eso es lo que vamos a leer ahora y vamos a ver en el libro, digamos, de Primera Tesalonicenses, capítulo 4, ya donde dice así, tampoco queremos, hermanos, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, donde Pablo les dice a los hermanos tesalonicenses, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los que duermen son los que han partido en Cristo, porque un cristiano no muere, duerme. El que no es cristiano muere y muere, ¿ya? Pero un cristiano, los cristianos tenemos vida eterna, porque hemos venido a eternidad y volvemos a eternidad. Después de nuestro testimonio aquí sobre la tierra o nuestro peregrinaje. Entonces dice Pablo aquí, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esto es lo mismo que está hablando el profeta Zacarías, ya que dice que Jesús pondrá sus pies, que el Señor, el Dios Todopoderoso, pondrá sus pies sobre el monte Los Olivos, y el monte Los Olivos se partirá en dos, haciendo un muy grande valle, por causa de ese terremoto, ¿ve? Y dice, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Fíjense lo que dice Pablo
a los tesalonicenses. Y dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, porque viene Jesús, va a poner sus pies sobre el monte de los olivos. Ve usted, va a acontecer este tremendo terremoto, pero este terremoto es el terremoto de la primera resurrección. Repito, no de las primicias, el terremoto de los santos del Nuevo Testamento, de la resurrección de los santos del Nuevo Testamento. Entonces dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. En las palabras de Zacarías, vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, porque esta es la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, no vamos a morir. En las edades ellos murieron y durmieron, pero este rebaño pequeño del tiempo del fin no va a morir, porque la iglesia del tiempo del fin es una super iglesia. Es una super raza a medida que se acerca a la piedra de corona. Esta iglesia al tiempo del fin tiene la naturaleza divina desplegada. Este grupo al tiempo del fin tiene la señal. Está llena del Espíritu Santo y del poder de la resurrección de Jesucristo. Ellos, dice la profecía, pararán las enfermedades, pararán el cáncer. La muerte no podrá tocarlos. Ya ellos se reirán de la muerte, el grupo del tiempo del fin. Entonces acá dice el apóstol, dice, entonces, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir, no moriremos, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, en esta venida secreta del Señor sucede un gran terremoto. En esta venida secreta, venida del Señor, que Él viene a buscarse a sí mismo, de acuerdo a San Juan 14:3, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Él viene a buscar a su iglesia, que es su cuerpo. Por eso que Él se toma a sí mismo. Y entonces, amados, lo que sucede es eso. Él pone sus pies sobre el monte de los olivos, ocurre el gran terremoto, pero resucitan todos los santos del Nuevo Testamento, ¿ya? Porque vendrá Jehová mi Dios y todos los santos con él. Dice entonces, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. Los veremos, amados. Veremos a Pablo, a Ireneo, a Martín, a Colombo, a Lutero, a Wesley, al hermano Branham. Veremos a todos esos santos con los diferentes grupos en las edades, que son millones. Y juntamente con ellos, después de un lapso no más de 40 o 50 días que estemos aquí en la tierra, después del mega terremoto, nos iremos a la cena de las bodas del Cordero con nuestro bendito Señor Jesucristo, quien es nuestro esposo, quien es la cabeza de la iglesia, quien es el Rey de reyes y Señor de señores. Dice luego, nosotros los que vivimos, verso 17, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, somos arrebatados con los santos del Nuevo Testamento que son despertados en la primera resurrección, donde acontece este mega terremoto. Entonces, este mega terremoto, hermano, va a hundir toda la costa oeste de los Estados Unidos. Todo eso se va a caer al mar, y son millones de kilómetros cuadrados, ¿ya? Y entonces, porque allí hay una gran falla. Hay una gran falla tectónica, diríamos, que se llama la falla de San Andrés. Es tan evidente esa falla que los pilotos de aviones se guían por esa falla, ¿cierto?, para su ubicación. Es una falla gigantesca de la Tierra
que rompe la corteza. Esa falla viene de las islas Aleutianas, allá del norte, del hemisferio norte, Alaska, baja por Canadá, ya, y baja por toda la costa oeste de los Estados Unidos y llega, entiendo, hasta México. Esa gran falla que existe allí, eso ya está generando energía. Cada día que pasa está generando mayor y mayor energía. Y los científicos que han estudiado la falla de San Andrés, ya, ellos saben que esa energía que se está acumulando día a día va a ser liberada. Y eso va a generar un mega terremoto. Y todo lo que es la tierra abajo, Los Ángeles, San Francisco, California, todo eso abajo está hueco, es como un panal de miel. Hay como columnas que sostienen esa gran extensión de tierra. Pero eso con la liberación de la energía de la falla de San Andrés, disculpen, eso va a hacer que toda esa tremenda porción de la tierra de los Estados Unidos se deslice al mar, se precipite al mar y millones perderán sus vidas. En pocos minutos millones perderán sus vidas. Entonces eso también fue profetizado por el hermano Branham. Ya el Espíritu Santo lo profetizó a través de su siervo el profeta. ¿Ya? Entonces, y profetizó eso que se va a hundir. Entonces, y llamó al arrepentimiento a San Francisco, a California, a la ciudad de Los Ángeles, a todos esos lugares, los llamó al arrepentimiento, al Espíritu de Dios. Pero bueno, quizás muy pocos oyeron eso. Ahora vamos a estar terminando, hermanos, aquí leyendo lo que dice la Biblia en Apocalipsis. Apocalipsis, digamos, capítulo 6. Entonces, cuando el Cordero abre el sexto sello, nosotros entendemos que el sexto sello es el sello de la gran tribulación. La gran tribulación son por 42 meses o 3 años y medio, que aquí en la tierra sucede una gran tribulación. ¿Por qué? Porque es el reinado de la bestia, el 666, que está descrito ahí en Apocalipsis capítulo 13. Esta bestia es el último gobernante mundial, es el último líder o gobernante mundial con todo el poder civil a nivel mundial y el poder eclesiástico, pero no de Dios, sino de poderes demoníacos, de poderes satánicos. Y en vídeos anteriores hemos visto exactamente quién es el 666. Entonces sabemos que será un hombre, pero un superhombre de Satanás, con todo el dominio político a nivel mundial y con todo el poder religioso, porque va a unir a todas las religiones del mundo, las va a unir en una sola. No importa si son budistas, si son de India, si son del Islam, si son católicos romanos, si son protestantes, lo que sea, van a unir a todas las religiones y van a decir: ya vamos a dejar de pelear, de tener discusiones, si Dios es uno solo, y va a juntar a todas las religiones. Entonces va a decir: sí, el Dios de Israel es el mismo que Alá, es el mismo del Dios de los budistas, es el mismo que está en India de Krishna, ya es todo lo mismo, y cuando no es lo mismo, porque así viene la gran apostasía del tiempo del fin, por lo cual viene la ira de Dios y ellos van a clamar, como lo vamos a leer ahora, van a clamar cuando la ira de Dios y del Cordero estremezca la tierra con este tremendo terremoto. Lo vamos a leer ahora, ya todo va a ser estremecido. Ya, entonces leo aquí. Dice aquí en el capítulo 6, versículo 12. Repito que el sexto sello es el sello de la gran tribulación, estos 42 meses de gran tribulación. Ya la novia de Cristo y los santos del Nuevo Testamento resucitados ya no estamos acá. Estamos en la cena de la boda del Cordero, porque la verdadera iglesia no pasa por el periodo de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque la iglesia verdadera aceptó la expiación plena.
la completa sangre de Jesucristo que la redimió. Ella no tiene que purgar nada porque Cristo la lavó en su sangre, la justificó. Y la palabra de Dios dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Entonces eso es, no hay ningún pecado en la novia o en la esposa del Cordero, porque el Cordero la lavó con su propia sangre, la redimió y ella está sin mancha, está sin culpa, perfecta ante los ojos de Dios, y ella está casada con Cristo, quien es el verbo, la palabra. Entonces dice así: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Juan dice que cuando el Cordero abrió el sexto sello, hubo un gran terremoto, un gran terremoto. Y el verso 14 dice: y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Todo monte y toda isla, ¿ya? Toda isla y todo monte fueron removidos de su lugar. Por eso que fue removido el monte de los Olivos y se parte en dos. Piense el mega terremoto que afecta al planeta entero. ¿Por qué? Porque es la segunda venida del Señor, cuando Jesús pone sus pies sobre el monte de los Olivos y el monte de los Olivos se parte. Y vendrá, Zacarías dijo, 520 años antes aproximadamente, ante la primera venida de Jesucristo. Eso serían 2570 años, si no estoy equivocado. Desde esta fecha, hacia ese tiempo, profetizó Isaías esto y dijo que pondría el Señor sus pies sobre el monte de los Olivos. Estoy repitiendo: el monte de los Olivos se partiría en dos, haciendo un muy grande valle por causa de ese terremoto, y vendría Jehová mi Dios, lo llamó Zacarías, y con él todos los santos. Entonces acá dice, leo de nuevo, dice, lo estoy repitiendo: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. Este terremoto es la apertura de la gran tribulación. Con este mega terremoto comienzan los 3 años y medio de gran tribulación. Yo no digo que no haya tribulación antes, pero de gran tribulación son 3 años y medio, porque muchos hermanos dicen que son 7 años. Yo no digo que antes no hayan 3 años y medio de tribulación y hayan cosas por aquí y por allá y desastre en la tierra y guerra y rumores de guerra, pero la gran tribulación son 3 años y medio, y eso es la 70ª semana de Daniel, la segunda parte de la 70ª semana de Daniel, porque la primera parte ya de la 70ª semana de Daniel la cumplió nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí, de la primera media parte de la 70 semana de Daniel, hubo un lapso de 2000 años para que entrara la iglesia gentil. Ve toda la historia de la iglesia gentil. Pero ahora se cierra eso y Dios, el Señor Dios, el único Dios, se vuelve a su pueblo Israel. Y eso es lo que está sucediendo. Entonces, la segunda semana de la semana 70 de Daniel ocurre la gran tribulación, que la apertura de la gran tribulación es este mega terremoto, y por supuesto que la resurrección de los que duermen, que juntamente nosotros con ellos seremos arrebatados en las nubes y no vamos a estar aquí, para la gran tribulación. Entonces dice, hubo un gran terremoto y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los reyes que son los presidentes, los dictadores, todos esos que están en grado de dignidad y que son dignatarios y que se apoderan de las riquezas del pueblo y viven como reyes y el pueblo mendigando. Dice, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, caigan sobre nosotros, y escondednos y escóndanos del rostro de aquel
que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Un Cordero que es manso y humilde, pero ahora no. Ahora es la ira del Cordero. ¿Quién es el Cordero? El Señor Jesucristo. Muy bien, Él viene a buscar a los suyos para llevarlo a la cena y las bodas del Cordero, pero trae juicio sobre los que han rechazado, trae juicio sobre la tierra, trae juicio sobre las naciones impías, trae juicio sobre todas las naciones que vienen en contra de Israel, porque todas las naciones se juntarán contra Israel, pero Él va a pelear por su pueblo de Israel y Él va a destruir a todas las naciones que vengan en contra de Israel. Por eso decía hace un momento atrás que el mundo está polarizado. Fíjese, voy a terminar con eso. El mundo está polarizado, ya. Fíjense bien, amados hermanos. Irán liderando todo lo que es el mundo musulmán o una facción de ellos. Yo no digo todos los musulmanes, porque la facción radical de los musulmanes está liderada por Irán, por Teherán. Usted sabe, por esos líderes religiosos de Irán. Irán está en guerra con Israel a través de sus brazos armados, que es Hezbolá y que es Hamas, pero también los yemeníes, a los cuales Irán los arma, les da misiles para atacar a Israel, porque ellos se han propuesto en sus corazones destruir a Israel de sobre la faz de la tierra. Pero ¿cuál es el problema? Geografía no, es una guerra espiritual y es una guerra, digamos, religiosa. Es una guerra religiosa. Entonces, a Irán y a todos aquellos musulmanes, no todos, porque hay una facción, digamos, de buenos hombres musulmanes, de buenos hombres musulmanes, que ellos no están a favor de erradicar a Israel, están a favor de Israel, porque saben que de allí viene la fe única y que el Dios que ellos están adorando es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en el fondo, el Dios único y verdadero. Y yo creo que hay millones de musulmanes que creen eso, ¿ya? Pero bueno, ese es el punto. Entonces, ¿quiénes están con Irán? Fíjese cómo está polarizado. Yo decía, están con Irán en contra de Israel, está Turquía, está Irak, está Siria, está Yemen, ¿ya? Está, digamos, está Rusia, está China, está Corea del Norte y hay muchos otros países que se están uniendo y están en contra, digamos, de Israel. Pero hay otras naciones que están a favor de Israel y todo el mundo cristiano, todo el mundo creyente en el Señor Jesucristo, en el único Dios, que su nombre es el Señor Jesucristo, ya todos creemos, sabemos quién es Israel y amamos a Israel porque sabemos quién es Israel. Bueno, ya va a llegar la hora entonces que vamos a terminar. Dice entonces, amados hermanos, el mundo está polarizado, los que están en contra de Israel y los que están a favor de Israel. Por eso que Benjamín Netanyahu, frente a las Naciones Unidas, él habló de la bendición y la maldición. Ya habló de la bendición y de la maldición que Dios dijo que bendeciría a los que bendicen a Israel y Dios dijo que maldeciría a los que maldicen a Israel. Entonces hay una bendición para el mundo, pero hay una maldición para el mundo. Ya los que rechazan recibirán la maldición y los que bendicen recibirán la bendición. ¿Ya? Entonces, terminando, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Por qué? Por causa de este gran terremoto, este mega terremoto que removió todas las islas del planeta y los montes los removió. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escóndannos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Entonces, amado hermano, yo les digo a ustedes en el nombre del Señor, preparémonos, hermanos. Estamos viviendo en tiempos difíciles. La Escritura lo dice, que los postreros días serán tiempos difíciles, serán tiempos peligrosos.
porque habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, detractores, infatuados, impíos, amadores de los deleites más que de Dios, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Serán meros religiosos, pero con todos esos demonios dentro de ellos. Y ellos actuarán con una apariencia de piedad. Religiosos, formales, fanáticos religiosos, pero ellos no aman al Señor. Ellos aman, digamos, su sinagoga o sus religiones o sus denominaciones, sus dogmas, sus credos, pero no aman al Señor. Y entonces ese es el carácter de los hombres en los postreros días y serán tiempos peligrosos. Digo lo siguiente y termino diciendo esto. El mundo se prepara para Armagedón. Se prepara para Armagedón, este día grande y terrible, donde el poder de las bombas nucleares será desatado. Los entendidos, los especialistas en todo esto dicen que existen, en el mundo existen como 12.000, 11.000 o 12.000 misiles nucleares con ojivas nucleares, con cabezas nucleares, pero que están listos en este momento, están listos creo que 1.100, basta con 2 o 3 de esos para explotar el planeta, de esos misiles, pero que ahora mismo están listos como 1.000 misiles o 1.100 misiles están listos, dispuestos para ser disparados en 60 segundos. Es decir, en menos de un minuto, misiles van para allá, misiles van para acá y la Tierra queda un desastre, una cosa ardiente y terrible. Entonces estamos en las vísperas de eso, amados, en el día grande y ardiente como un horno, que lo dijo y el Señor lo advirtió, donde todos los soberbios y los que hacen maldad serán estopa. Y termino diciendo, aquel día que vendrá los abrazará y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Eso es, amados hermanos, que Dios les bendiga mucho. Un abrazo para todos ustedes, amados hermanos, allá en Estados Unidos. Un abrazo para mi hermano Alexander Corbalán allá. Dios te bendiga mucho, mi hermano. Bendiga a todos los hermanos que están allá en Estados Unidos. Bendiga a los hermanos allá en México. Ya, Dios bendiga a mi precioso hermano y su familia. Ya hay varios hermanos en México que nos han dado la gracia, digamos, y la paciencia de escucharnos y escuchar estos mensajitos. Y también un abrazo también a los hermanos acá en Chile. Desconozco quienes están inscritos acá en el canal, pero hay bastantes hermanos acá en Chile, entiendo, alrededor de 60 o por ahí hermanos que están siguiendo el canal y escuchando los mensajes. Amados hermanos, escriban en los comentarios, invite a otros hermanos a que escuchen estos mensajes, a que escudriñe la palabra de Dios y la estudie juntamente con nosotros para percibirnos, hermano, para este rapto. La iglesia debe recibir gracia y fe de rapto. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces invite a otros, amados hermanos, a un amigo suyo, quizás a un vecino, a que escuche estos vídeos, estos pequeños y sencillos estudios. Y si usted no se ha suscrito, hermano, suscríbase y también invite a otros a suscribirse para que estos mensajes puedan correr. Que Dios les bendiga. Esto es así, hermano, digamos, lo digo, porque el logaritmo, digamos, de YouTube, a medida que hay participación, digamos, suscripciones o la manito arriba, el like ese, o también comentarios, YouTube lo encuentra interesante y lo hace correr. Es por eso que menciono lo que estoy mencionando. Entonces, un abrazo, bendito sea el Señor, un abrazo para cada uno de ustedes, que Dios les bendiga y escudriñen si estas cosas son así. Que Dios, nuestro Señor Jesucristo, les bendiga y hasta una muy próxima oportunidad, si el Señor así nuestro Dios lo permite. Amén.